Hola mis amigos hispanos de costa a costa. Bueno, hoy seguiremos tomando pues el tema de las elecciones de los Estados Unidos para el próximo 5 de noviembre y que efectivamente muchos hispanos, muchos latinoamericanos que han logrado pues instalarse y llegaron como migrantes a los Estados Unidos, hoy se han convertido pues en ciudadanos norteamericanos y obviamente pues ya tienen un derecho que le consagra pues el marco legal para participar en las próximas elecciones de noviembre. Y hoy quiero hablarles pues porque a veces la gente desconoce el modo, el método, el procedimiento electoral en los Estados Unidos, que no es igual a los países de América Latina e inclusive a muy pocas partes del mundo. Es una votación de segundo grado que funciona con los votos de los colegios electorales, que son los que facilitan quién puede ganar la presidencia o no del país. Y a veces los hispanos se sienten como enredados porque no logran entender un proceso donde ven a un candidato que mete mucha gente en cada uno de los eventos, pero que efectivamente termina Gracias. perdiendo las elecciones o ganando Muchas en gracias. muchísimos estados y el otro candidato Wow. que ganó en menor cantidad de estados termina siendo el presidente. Bueno, de eso vamos a hablar hoy para que estés un poco más claro y logres entender cómo es el proceso electoral. Fíjense ustedes, mis hermanos, que de acuerdo con los datos de World Population Review, los 10 estados más poblados de los Estados Unidos, los 10 más poblados, estamos hablando definitivamente que tienen un peso importante en los resultados de la victoria electoral. Porque quien logre ganarlos, hablamos por ejemplo de California, que tiene 40 millones y un poco más. De la misma manera Texas, que tiene 30 millones y un poco más. Pasando nuevamente por, entrando con Florida, con 22 millones, luego 20 millones y un tanto más de Nueva York. Luego pasamos a Pensilvania con 13 millones, Illinois con 12 millones de habitantes, pero de la misma manera Ohio con 12 millones, Georgia con 11 millones, Carolina del Norte o North Carolina con 10.7 millones de habitantes y Michigan con 10 millones de habitantes. Vamos a hablar de esos, de ese top 10 de 10 ciudades en los Estados Unidos, 10 estados que efectivamente recogen la mayor cantidad de población del país. Entonces, fíjense ustedes, mis hermanos, en esos 10 estados de los 50 estados de la Unión, fíjense ustedes los detalles, con esos 10 estados, un candidato que logre ganar en esos 10 estados, estamos hablando que lograría aportar, y si gana en el estado, gana todo, llegaría a aportar por la vía de los colegios electorales 247 representantes de 538 que efectivamente exige el sistema. Entonces, de esos 500 y tantos, cuando se dividen, por ejemplo, entre Biden y Trump en los comicios pasados, bueno, se impuso Biden por un número superior a los 270 representantes de colegios electorales a lo largo del país, pero por otro lado, oye, llama la atención de que cuando se logra ver la geografía en la distribución en colores, vemos que el color rojo abunda en la mayoría de los estados y el color azul de los demócratas en pocos estados. Pero ¿cuál es la diferencia? De que mucha gente votó en los estados donde el mapa, lo vamos a ver en un momento, se ve muy rojo, pero son estados pequeños, estados que votan 2 o 3 delegados o 4 delegados, mientras que los estados grandes, que por ejemplo esos 10 estados, oye, tienen una diferenciación que ustedes van a ver en la tabla que les voy a presentar y la diferencia es marcada. Por ejemplo, un ejemplo nada más, California, con esos 40 millones de habitantes o de población, bueno, suelta para, en este caso, para el Congreso y para el Senado, 55 delegados de los colegios electorales. Entonces, eso marca una diferencia cuando lo comparamos con estados mucho más pequeños. Entonces, fíjese esto, eso no quiere decir que los estados pequeños los vamos a desmeritar, sino de que estos 10 estados proporcionan el mayor número de representantes o congresistas en la Cámara de Representantes, y en este sentido y en el Senado, y son seleccionados en proporción a su población. O sea, mientras más población haya, más representantes tienen. Vamos a ver, por ejemplo, este cuadro.
Fíjense, el Colegio Electoral Nacional lo conforman 538 electores provenientes de todos los estados de la geografía norteamericana. Y quien logre un mínimo de 270 electores entre todos los colegios electorales gana la presidencia, mis hermanos. Entonces, fíjense ustedes ese detalle. O sea, la mitad, 270 más uno de ahí en adelante, e inclusive lo que sigue sumando, como el caso que pasó con Biden, que logró en su elección cuando ganó 302, si no me equivoco, colegios electorales. Bueno, eso dice, o representantes de colegios electorales, eso dice efectivamente de que también puede ocurrir aquello de que se gana por paliza, para así decirlo. Entonces, este cuadro, por ejemplo, de esa elección de Biden-Trump, los vamos a ver. Allí la mayoría de los estados están en este sentido liderizados o ganados por los republicanos. Un amplio color rojo en toda la geografía nacional, en el mapa, para así decirlo, pero Joe Biden obtuvo más representantes, o sea, más votos en los colegios electorales. Y aquí está la respuesta, mis hermanos, del triunfo, que a mayor población del estado, mayor representación se va a tener en el colegio electoral de ese estado. Conclusión, bueno, la democracia o los demócratas tienden en este sentido a ganar en las grandes ciudades, por ejemplo, Nueva York, California, bueno, Texas, y pare usted de contar. Y los republicanos ganan en muchísimos estados pequeños, sobre todo en la zona centro-oeste de los Estados Unidos. Y hay muchos estados que, bueno, que son abundantes al fin y al cabo y le permiten a ellos, pues, efectivamente lograr en esa, hablaba ayer de un contenido donde decía que donde está el americano que trabaja la agricultura, que se dedica a la madera, que se dedica a la ganadería, a los cultivos, la gente que aún pasan años viviendo y de repente nunca han ido a las playas de la Florida o de Miami, o nunca han salido a pasear a Nueva York o a Chicago, sino que pasan toda su vida encerrados en su mundo, van a su iglesia, van al mall, están pendientes de sus caballos, están pendientes del tipo de vocación que ellos tienen a bien, y son personas con una carga muy americana, muy nacionalista, herederos pues de aquellos que llegaron en el Mayflower en el 1700. Y bueno, fíjense ustedes, pues suele ocurrir que estos amigos tienen pues una tendencia y una posibilidad de que, bueno, tienen sus creencias y creen en un discurso como el de Donald Trump. ¿Ve? Entonces ahí está el detalle. ¿Ve? Y con pocos delegados en esos estados, hace muy cuesta arriba alcanzar sobre esos 270, que es parte pues de ahí en adelante para alcanzar el triunfo a la presidencia. ¿A qué obliga esto, mis hermanos hispanos? Esto obliga, bueno, definitivamente a que hay que buscar ganar en algunos estados grandes, por ejemplo, en el caso de Trump, porque gana en muchos estados, pero son estados pequeños que aportan pocos delegados de los colegios electorales. Entonces, tienen que buscar en estados donde ellos tienen, por ejemplo, los republicanos tienen, siempre han sido ganadores o mantienen ahí una batalla bien fuerte con los demócratas para tratar de imponerse, por ejemplo, en el estado de la Florida, donde hay mucho voto anticastristas, hay muchos cubanos, una población mayoritaria, pero de la misma manera, pues, en los últimos años han llegado muchísimos venezolanos. Entonces, eso ha logrado que con un discurso, por ejemplo, de Trump, con respecto a los inmigrantes ilegales que llegan a generar problemas en los Estados Unidos, entonces hay muchos hispanos que han recibido ese discurso y ven como una opción a Donald Trump. Y por eso terminan votando, en el caso de la Florida, terminan votando por los republicanos. Aunque ahí la pelea, la situación está bastante compleja, no está fácil, se pareciera pues de que se vislumbra la posibilidad de un triunfo de Trump, pero hay que decidir cosas que se van a ir transitando en los próximos días de este mes de octubre entre Trump y Kamala Harris. Entonces, esa es parte de todo esto. Entonces, el gran dilema que obliga, bueno, a buscar ganar en estados como la Florida, por ejemplo, ya que sabemos que en California es un estado profundamente demócrata, o en el caso, por ejemplo, en Chicago,
el mismo estado de Nueva York, o sea, votan mucho por los demócratas, pero en Texas, por ejemplo, votan por los republicanos. ¿Ve? Entonces, fíjense ustedes todo ese tipo de detalle. Entonces, pero en este tipo de estados, mis hermanos, hay abundante presencia de hispanohablantes, de hispanos que alguna vez miraron a los Estados Unidos, de muchísimos latinoamericanos que se han convertido pues en ciudadanos como tú, que se han convertido en ciudadanos norteamericanos y al fin y al cabo ya pueden participar en el tema electoral. Entonces eso marca la base del discurso de ambos candidatos. En el caso de Kamala Harris o con el caso de Donald Trump, quien afianza mucho más el discurso parecido al de la elección cuando ganó, que venció a Hillary Clinton, con respecto al tema de frenar la oleada migrante que se acciona pues fundamentalmente por el norte de México y que efectivamente llegan por centenares y miles a los Estados Unidos y hoy en día se ha convertido pues en un problema, no hoy en día, siempre ha sido un problema, pero hoy por hoy la afluencia es mayor, entonces los controles migratorios no permiten a veces precisar quién es el que está llegando a los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, entonces vienen las quejas, que si la delincuencia se ha incrementado, que si bandas, que si esto, que si aquello, todo lo que los pormenores que pudiésemos colocar en parte pues de este planteamiento. Entonces, eso es la base del discurso, por ejemplo, de Donald Trump, que busca el voto, entonces tiene que hablarle al americano profundo, a ese americano de las zonas de los estados pequeños, para amarrar y consolidar esos votos y con un discurso hacia Florida, hacia Texas y buscando también, por ejemplo, en el caso de Nueva York, en el caso del mismo California, de los que han llegado nuevos, impregnarlos del discurso republicano y que ellos consideran o van a considerar de que entonces Trump pudiese ser para ellos como ciudadanos americanos la garantía de un país más próspero, pero también la garantía de un país con menos problemas de delincuencia, producto de las políticas que se dice pues que él aplicaría en función de llegar, en este caso, al ejercicio del gobierno. Dirían algunos, amanecerá y veremos, porque al fin y al cabo han habido muchos discursos como el de Trump en la primera vez y ahí está, pues, lo del muro no se cumplió, las situaciones se tornaron e inclusive la gente quedó como decepcionada. Y la señora Harris bueno, sigue afianzando en sus bastiones demócratas, sigue afianzando su votación, persiguiendo los nichos electorales como el de la Florida, para tratar de donde participan pues esa cantidad de un poco más de 20 millones de electores, quitar una tajada de esos colegios electorales que por lo menos permitan colocarlos mitad y mitad. De 10 o 11 delegados para uno y 10, 12 delegados para el otro. Entonces eso establecería una cierta correlación en el tema de la fuerza entre Trump y Kamala. La situación está bastante complicada porque parece mentira, hay unos estados que pudiesen ser definitorios, pero sigo insistiendo que los estados grandes, populosos, en otras palabras, las grandes urbes, las ciudades cosmopolitan, son las que definitivamente tienen un peso determinante en conquistar, en este caso, el colegio electoral de cada uno de esos estados. Por eso hablaba de esos 10 estados. Ojo, sin que eso afecte, pues, o desmerite la importancia también de ganar en estados pequeños. Esa es la realidad. ¿Cuál es la conclusión, mis hermanos, de costa a costa de todo esto? Bueno, de que el voto hispano apto para votar es una garantía para llegar a la Casa Blanca. Quien aspire entre republicanos y demócratas, lograr pues convertirse en los nuevos, yo los llamo inquilinos, en este caso de la Casa Blanca. Por eso ustedes, hermanos, definitivamente se convierten en el nicho electoral apetecible, ¿eh? Así como cuando la gente quiere comer un buen asado, una buena barbacoa o una buena langosta a la ternidor, así están para los políticos republicanos y demócratas, se han convertido los votantes hispanos, porque son una minoría que definitivamente pudiese ser trascendente y permitir conquistar el camino a la Casa Blanca. Esperamos tus comentarios, esperamos en este caso tus suscripciones y todo lo que tengas a bien, que nosotros de este lado también haremos el esfuerzo
para hacerte llegar los mejores contenidos de una realidad como es la realidad de nuestros hispanos en los Estados Unidos de Norteamérica, en el marco, por ejemplo, de unas elecciones como la del 5 de noviembre de este año 2024. Saludos, quien te habla, Jesús Marcano, a esta hora.